Bienvenidos a esta nueva edición de Hace Movimiento, un programa que ha nacido para analizar los sucesos internacionales que afectan nuestra vida cotidiana y que no siempre tienen la trascendencia que merecen. Hay un fenómeno que, si bien no es nuevo, ha cobrado un gran impulso en los últimos años y es la aparición de las multinacionales de nuestra región, conocidas como multilatinas. Para analizar este nuevo fenómeno estamos una vez más con Gustavo Girado, economista, coordinador del Observatorio Asia-Pacífico de la Universidad de La Matanza, con quien vamos a analizar este tema. Es todo un experto, Gustavo, y hace poco estuvo en México justamente en un congreso para hablar sobre este tema. Sí, lo que pasa es que, como vos decías, es un tema que salvo en lugares especializados se habla muy poco, hay muy poco conocimiento de lo que son las multilatinas en sí. Son empresas multinacionales, pero bueno, tienen que cumplir con algunas características para que sean consideradas así, estar en más de un país y, si no me equivoco, facturar más de 250 millones de dólares anuales. Hay algunas empresas que cumplen en la Argentina con esos criterios, 4 o 5, y básicamente son las brasileñas y las mexicanas las que predominan en la región. Bien, vayamos entonces con Gustavo Girado. Gustavo, bienvenido, siempre es un placer enorme tenerte con nosotros. Gracias por invitarme a los dos, muy amable. El crecimiento de los países latinoamericanos han producido el desarrollo de empresas regionales, ¿no es cierto? Multinacionales conocidas informalmente como multilatinas. Sí. ¿Qué importancia tienen estas empresas para sus países y cómo han logrado la transformación de empresas locales a multinacionales? Es un fenómeno que académicamente tiene un trato más o menos reciente. Y de hecho en los titulares, digamos, ya aparecen con esa categoría de multilatinas. El punto es, bueno, cómo gestionar, a ver, una clasificación, a ver qué es una multilatina para poder hacer un análisis más o menos científico con comillas, ¿no es cierto? Sí. Y según lo que pude indagar, se la considera multilatina si tiene por lo menos presencia en 2 economías latinoamericanas y una facturación por lo menos de 250 millones de dólares anuales. Entonces hay multilatinas que solamente tienen presencia en 2 economías latinoamericanas y hay algunas, como algunas argentinas, Arco, quizás Techin, Tenaris, que tienen en más de 20 economías del mundo, ¿no? Tienen una dimensión global de mucho mayor alcance. Y les decía que es fenómeno relativamente nuevo porque si bien las empresas grandes de América Latina existen desde siempre, el hecho de que tengan, que ahora hayan ocupado sus espacios de mercado locales, los propios, se hayan transformado en la empresa más importante de su propia economía, les ha permitido básicamente una alianza con los estados políticos, digamos con el segmento político de los estados nacionales, alcanzar una dimensión regional primero y continental después. Entonces tenés ahí algunas como Cemex, la mexicana de cemento, que es la más grande de toda América Latina, y tenés una enorme cantidad de multilatinas chilenas, por ejemplo, cuyos capitales son de origen chileno, que como no tienen una tradición productiva muy importante, están vinculadas al retail, a la distribución, ¿no? Como Falabella, ¿no? Claro, exactamente, una gran cantidad pero el punto es que tienen un piso de facturación muy alto, ¿no? 250 millones de dólares. Ajá. Yo he leído algunos documentos que hablaban sobre el tema de cómo están conformadas y cómo surgieron estas empresas, ¿no? Y me llama la atención que los economistas que son de corte neoliberal lo plantean que esto viene como desarrollo de la política promercado de los años 90. Sin embargo, vos me estás diciendo que no, que han trabajado un poco de la mano con los estados. La formación por ahí no es clásica. ¿Cómo ves? No, bueno, es casi como pasó con todas las transnacionales del mundo, de los países del hemisferio norte occidental, con las más importantes. No hay ninguna que surja así milagrosamente, sino que para poder ocupar un espacio de mercado en su propio territorio y ganarlo con una tasa de rentabilidad que tenga un efecto societático con el lugar donde vive más o menos digno,
han tenido que contar con la colaboración del Estado, o sea, con crédito subsidiado, con un financiamiento que las apañe, o básicamente acompañar al Estado cuando van por terceros mercados. Entonces, sea una misión comercial, alguna feria, han ido con los gobiernos locales para que se le abrieran las puertas políticas en otros lugares. No tengo ninguna duda que casi todos estos desarrollos, por ejemplo en el caso de las brasileñas, que son impresionantes, han estado todas muy fuertemente vinculadas o con el gobierno de Brasil, con el gobierno federal, con los gobiernos estaduales, pero también y básicamente con el Banco de Desarrollo, con el Bandes, que ha sido el que ha financiado la expansión de muchas de ellas. No son muchas tampoco, chicos, porque estamos hablando de unas 270 a todo a nivel subcontinental. ¿Y cómo están ubicadas en la región? En la región, la mayor cantidad de multilatinas, dentro de las 100 multilatinas más importantes, ya con un relevamiento que hizo la revista chilena América Economía, de las 100 más importantes, la mayor cantidad se encuentra en México. En segundo lugar se encuentra Brasil. ¿Más que Brasil? Sí, así es. Pero en cantidad de empresas de multilatinas es México, pero cuando mirás el volumen de facturación, Brasil supera ampliamente, claro, porque las que pisan el terreno en el campo de alimentos, por ejemplo, las brasileñas vienen con un impulso enorme y tienen un amplio alcance, digamos, muy superador ampliamente de Argentina y Brasil, digamos. Sí. Tienen presencia en casi todos los países de la costa del Pacífico, digamos, de América Latina. Argentina tiene muy poco desarrollo en ese aspecto. Dentro de las 100 primeras, Argentina tiene solo 5. Y si mal no recuerdo, Tenaris, Techin, Arcor, el laboratorio Bagó, y no quiero ser injusto, pero me debo estar olvidando de un par, que son para nosotros muy conocidas, pero ahora no me acuerdo cuáles los nombres, y no tiene dentro de las 100. Pero paradójicamente, las argentinas son las que tienen una mayor cantidad de economías como alcance, es decir, son las que a más territorios diferentes han llegado. Así que tienen un comportamiento distinto en el término de estrategia. No pasa tanto por alcanzar el mercado inmediato, sino con los tubos sin costura de hierro y acero de Techin, con un commodity industrial, un commodity manufacturado, alcanzan, bueno, ustedes saben, Filipinas, todo Asia está abastecido, es un actor de esos mercados, ¿no? Hace poco fuiste invitado a un encuentro de las multilatinas en México. Decinos un poco de qué se trató este tema. Estuve, por fortuna, invitado al cuarto foro multilatinas que organizó esta revista que mencionaba, América Economía, con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, y con el subtítulo de Mirando al Pacífico. Entonces tuve la fortuna de coordinar el panel referido a la irrupción de China sobre Latinoamérica, con la presencia de, por ejemplo, el embajador de China en México, y 2 o 3 funcionarios del gobierno de México y de la Universidad de San Pablo también. Bueno, fue por supuesto muy enriquecedor profesionalmente y muy interesante estar un par de días conviviendo con estas personalidades y conocer de cerca el modus operandi y básicamente las discusiones en terreno de logística, terreno de ausencia de infraestructura, su vinculación con el Estado y cómo financiarse, de qué forma poder acceder a un mercado como el chino, que resulta inaccesible hasta para ellas, no solo ellas, las multinacionales de origen europeo o de América del Norte tienen dificultades para acceder al mercado chino, que hace una fuerte reserva de algunas partes de su mercado porque ya compite con las propias compañías transnacionales de origen chino. Ya es mucho más complicado acceder al mercado, a mercados más vastos, ¿no?, de China. En algún momento se decía que el talón de Aquiles de China era precisamente que no tenía multinacionales. ¿Cómo evolucionó la situación ahora? Bueno, la República Popular China tiene una política ya que desde el 2004 que se llama Go Global, es decir, alinearse con los procesos de integración al comercio mundial de las empresas más importantes del país, con un fuerte apoyo del Estado, pues son estatales, no es un fuerte apoyo, sino son estatales, y con la crisis del 2008-2009 han tenido un despliegue sobre todos los continentes impresionante, porque con la crisis financiera en Estados Unidos en 2009 y afecta a los patrimonios de todas las empresas, se abaratan violentamente las empresas, por lo que se han convertido en muy atractivos peces para los grandes pulpos chinos.
Entonces, con financiamiento público de esas entidades que gestionan, la SAFE especialmente, que gestiona la mitad de las reservas de la República Popular China, que son casi 4 billones de dólares, la mitad de ellos con disposición para gestionarlo en la compra, tomar posiciones como stakeholders, como accionistas en empresas preexistentes, o para asentarse y radicarse en territorios donde no hay ese desarrollo productivo. Las empresas chinas se han desplegado básicamente en todos aquellos lugares donde les interesa estar. Y donde les interesa estar es donde haya la posibilidad de tener socios confiables de largo plazo para abastecerse de alimentos en el futuro de calidad y recursos energéticos, ¿no? Si la comparamos numéricamente con lo que pueden ser europeas o estadounidenses, ¿cómo están? No, son mucho menos. Son mucho menos. De hecho, entre las... en la revista Forbes, que saca esa lista anual de las 500 empresas más grandes del mundo, ahora son muchas. Las chinas están en 70 y pico en número, están en segundo lugar, ya han desplazado a las japonesas, y luego de las norteamericanas. Primero las norteamericanas, luego las chinas, y en tercer lugar las japonesas, que son históricos segundo lugar desde la segunda posguerra. Ahora, estas empresas multilatinas que obviamente miran a China como un mercado muy grande y muy beneficioso y a veces casi inalcanzable, ¿no es cierto? ¿Tienen en cuenta lo que está surgiendo como India, como Rusia, como un mercado potencial? Sí, yo creo que sí, pero aquí justamente, Ivonne, es donde más pareciera que la pata del Estado, o del Estado y su actividad política, en función del interés de la corporación, se hace más evidente. Porque son mercados no desarrollados, donde no hay un vínculo histórico, cultural, de valores compartidos, digamos, no hay una historia común que diga que el comercio entre India, por ejemplo, y México haya sido tremendamente estrecho, entre India y Perú, claro, durante estas últimas décadas. Sino que la emergencia de la India se da justamente también ahora, como la de China, para el mercado internacional, se convierten en mercados atractivos porque tiene una clase media creciente y en ascenso, es decir, en ascenso y de una gran cantidad de gente, y eliminan rápidamente a mucha gente de la pobreza. Claro. Con esa política, si uno ve que se afianza esa política a nivel de mercado de esos verdaderos gigantes que son China e India, bueno, cualquier multinacional de donde sea tiene que desarrollar sus argucias, muñeca política para tratar de penetrar esos mercados. Las multinacionales que son de países que tienen mejores relaciones con China, por ejemplo, hoy Argentina, Brasil, ¿tienen alguna ventaja comparativa para entrar al mercado con respecto a, por ejemplo, las norteamericanas? No, con respecto a las norteamericanas realmente no lo creo. Si uno hace una indagación un poquito más profunda, ve que, por ejemplo, la Cámara de Comercio Chino-Australiana tiene como 53 sucursales en toda China. La Cámara, el Chamber of Commerce de Estados Unidos con los chinos tiene casi 100. Es decir, están repartidas las oficinas de comercio que representan las empresas del continente americano, o sea, en Oceanía, como dije antes, en China, en una enorme cantidad. Y nosotros estamos por el tercer consulado, estamos recién abriendo una representación para los... ya se abrió el año pasado para Argentine Wines, ¿no? Los representantes de los vinos. Pero por ahí lo que yo apunto más es si hay alguna decisión política que pueda interferir. Hoy por volumen obviamente es todo de ellos, pero yo me refiero a si China puede más permeable. más permeable, dar más preferencias a una empresa de origen argentino que una norteamericana. No, sinceramente no tengo toda la respuesta porque puedo sospechar que en el este y en el sudeste de China hay un tratamiento bastante equitativo, pero no puedo conocer todos los casos. Me imagino así porque al centro y al oeste del país se accede es tan difícil el acceso a lugares donde la infraestructura todavía no está tan desarrollada, que el costo va a subir tanto para las estadounidenses como para las argentinas. Y el trabajo de campo que hay que hacer en Shanghái o alrededores, o en Guangdong, o en cualquier provincia con mucho nivel de ingreso, me imagino que va a ser el mismo tanto para cualquier transnacional de cualquier origen. Ahora, los recursos con las espaldas con las que cuenta cada una de ellas son impresionantes. Recuerdo hace muchos años atrás que para penetrar el mercado taiwanés con las carnes se armó un consorcio de frigoríficos norteamericanos, australianos, franceses, creo que japoneses y de otra economía más, pero eran 5,
poniendo plata todas en conjunto para hacer una campaña de difusión de los beneficios de la comer proteína, proteína animal, para ir reemplazando paulatinamente, pero decenas de millones de dólares anuales para campañas de prensa. Y no estábamos hablando de marcas, estábamos hablando de que la gente en el futuro debería pensar en comer esto en lugar de esto otro. Y había 5 empresas brutales atrás, consorcios de promoción del consumo de carne vacuna de países muy, muy importantes, grandes productores de carne. Estás hablando de las empresas multinacionales. ¿Qué diferencias hay entre la forma de operar de las empresas occidentales, las asiáticas y las latinoamericanas? Bueno, para operar en sus propios territorios, claramente cada una tiene las lógicas de comportamiento que dieron lugar a que se conviertan en grandes empresas. Pero seguramente no es tan sencillo para una transnacional de origen estatal chino venir a trabajar a Latinoamérica, donde hay otros requisitos laborales, hay otra legislación, hay un desconocimiento importante de la relación intercultural y todos tienen que hacer una tarea misionaria muy grande. Tanto los latinoamericanos que pasan a trabajar con nuevos patrones, nuevos jefes, que son en este caso orientales, como los orientales que tienen que ayornarse a regulaciones laborales que ellos desconocen totalmente. Me animo a decirte que ese es uno de los mayores inconvenientes que tienen para el desarrollo de los capitales asiáticos en Latinoamérica, por caso en Argentina, donde la legislación laboral tiene un estado de avance bastante importante, vis a vis o comparado con la legislación laboral vigente en otras economías del subcontinente. Ahora, uno de los puntos negativos de las multinacionales es que sus ganancias son remitidas mayoritariamente al exterior, ¿no es cierto? Y sus inversiones no responden a las necesidades nacionales. ¿Qué sucede con las multilatinas y sus inversiones en sus países de origen? Hasta donde estoy informado, como vos bien decís, Ivonne, como con la lógica absolutamente capitalista, tienen ganancia en otros territorios y depende de la orden de la casa matriz, remitirán o no remitirán los beneficios. Pero donde hay mercado, está visto hasta ahora que están apostando, a una ampliación de la capacidad operativa para obtener una mayor porción del mercado donde estén desarrollándose. Si el mercado es promisorio, como por ejemplo la República Popular China, claramente requiere más y más inversiones porque el mercado sigue siendo interesante para expandir y, por supuesto, luchar contra la competencia. Pero una transnacional radicada en territorio latinoamericano claramente miran más cuál es el desarrollo político de esa economía para ver si les garantiza el desarrollo futuro del mercado, o vamos a estar en un ciclo económico que a la transnacional le obligue a tratar de discernir si les conviene reinvertir o así, ampliar la capacidad operativa o enviar sus utilidades a la casa matriz. Nosotros somos un buen ejemplo de los 60, cuando reinvertían y ampliaban su capacidad y se instalaban, en fines de los 50 o 60, comienzo de los 70, y luego la política de expoliación prácticamente que hemos padecido, con la presencia donde las tarifas altas se cobraban acá, es decir, los precios altos en realidad, y el diferencial de la filial de toda la corporación transnacional, el beneficio lo tenían de la sucursal radicada en territorio argentino y no tanto de la casa matriz. Bueno, eso pasó mucho con España, ¿no? Por supuesto, con el caso Telefónica, Repsol, me invito, digamos, los manteníamos. Eso lo ha dicho Marcelo, que ahora, se haga cargo. Considerando la poca mano de obra de puestos de trabajo que generan en función de los volúmenes que manejan, ¿no? Y esta actitud difícilmente de controlar sobre las políticas que van a seguir, ¿son realmente provechosas para las economías de los países emergentes este tipo de empresas, o habría que buscar otro modelo productivo? Bueno, lo que me preguntás es una definición de política económica, pero en realidad son decisiones políticas. Si se va a desarrollar una economía a partir del funcionamiento de grandes transnacionales en su territorio, si siguen la legislación vigente en ese lugar, me parece que no hay ningún inconveniente y no hay ninguna traba para que vengan, inviertan, lo que por supuesto trae empleo y pago de impuestos para la economía que la recibe, y tiene que ver el tipo de actividad en que se desarrolla. Una cosa es servicio y otra venir a trabajar en el sector extractivo, digamos, petrolero, minero o alguno que sea eventualmente contaminante. No seguir las regulaciones del país que recibe ese capital. Una cosa es una minera trabajando
en Australia de capitales australianos, siempre que cumpla con la legislación del lugar donde se radica. Ahora sí, una economía decide que no deben ser las transnacionales las que encabecen la acumulación de capital, bueno, claramente depende del diseño y perfil del país que tenga la autoridad política. ¿Queremos ir con las transnacionales en nuestro territorio o les vamos a prohibir el ingreso y vamos a tratar de que se desarrolle una burguesía nacional que encabece la acumulación de capital? Son todas decisiones Corea hizo una especie de mix porque desarrolló una burguesía propia, pero en función de ser un modelo de multinacional. Sí, claro, pero el caso de Corea no, está antes la reforma agraria del 56, en el caso de Taiwán es la reforma agraria del 51 y en el caso de Japón la reforma agraria del 47. Es decir, intervención militar norteamericana, eliminación de la Constitución, le sacan la tierra al terrateniente y se la dan al trabajador y crean burguesías nacionales, y todo eso lo hizo una potencia extranjera. Digamos, ninguno de esos sucesos tuvo lugar del sur del río Bravo hasta Tierra del Fuego. La respuesta anterior tuya me hizo acordar siempre una acotación que hace Marcelo cada vez que escucha a un economista, ¿no? Normalmente el economista da una visión de la economía y Marcelo tiene una mirada de la economía como una decisión política. Porque desconocen los factores políticos que influyen en las decisiones económicas. Es una cosa que se retroalimenta. Sí, bueno, yo veo siempre la economía política, que yo soy profesional, soy licenciado en economía, como un brazo útil a una política mayor, claramente. Claro. Economía política. Ahora, si tuvimos ministros de economía más importantes que los presidentes, es porque las cosas estaban bastante mal. Bastante mal, eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que es importante tener en claro eso, que la economía tiene que estar subordinada a la política. Yo no tengo ninguna duda. Pero vos sabés que tus colegas no todos opinan lo mismo. No, por supuesto que lo sé, claro. Pero por eso me invitan a mí. Exacto, por eso contamos siempre con tu presencia. Gustavo, lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando, pero no me gustaría cerrar sin antes que nos cuente cómo el tema de la invitación que obtuviste de China para visitar. Yo creo que primero quisiéramos felicitarte exactamente porque una invitación de este tipo para que puedas tener una participación tan importante, yo creo que es un crecimiento muy grande personal y también yo creo... de hecho, aparentemente sos el único argentino, quería. No lo tenés confirmado. No tengo confirmado y esto está muy reciente y los felicito por el grado de información que tienen. Quizás saben más que yo. Pero sí, tengo la suerte de poder participar dentro de unas semanas en una actividad que organiza el Politburó en la República Popular China para que algunos latinoamericanos podamos ir a discutir la actualidad y el futuro de las relaciones entre China y Latinoamérica. Y si no estoy mal informado, voy a tener la posibilidad de conocer algunas zonas de China en las cuales el crecimiento extraordinario que ha tenido China todavía no ha mostrado sus frutos. Es decir, lugares en los cuales el desarrollo impresionante de China todavía no se ha volcado en ciertas partes de su territorio. Y eso, por supuesto, como analista me interesa mucho, así tanto como conocer la parte extraordinaria, porque una cosa es hablar desde aquí. Y sí, ahora como coordinador del Observatorio Asia-Pacífico de la Universidad Nacional de La Matanza, esta me va a permitir volcarlo en el ámbito universitario con un espacio institucional mucho más interesante, con mucha gente interesada en el tema, ¿no? Está ganando mucho espacio, ¿no? Todo el tema asiático en las universidades. Sí, en la ciudad. ¿El que debería o todavía estamos rezagados? Yo estoy muy contaminado por mi deseo, digo. Yo creo que debería ser aún mucho más. Pero reconozco que también debería ser mucho más el Mercosur en sí mismo también, digo. No veo tampoco unas importantes discusiones de por qué estos relativos estancamientos, estas dificultades para avanzar en la reducción de las tensiones, o por qué no se discute abiertamente entre Brasil y Argentina una política común para encarar acuerdos con los países del Asia-Pacífico, que son los que a mí objetivamente me interesan en términos profesionales. Pero digo, ¿por qué negociar como una entidad económica individual donde uno es mucho más débil y no encauzar un diálogo con la potencia hegemónica regional, con la cual encontrar intereses comunes? Porque por supuesto hay intereses divergentes,
pero hay muchos espacios de intereses comunes con los cuales se pueden alcanzar acuerdos para poder sentarse y luego dejar de quejarse de la invasión china en el mercado brasileño, que quita mercado para las empresas argentinas, y viceversa. Porque hay mucho para negociar en común. Lo que pasa es que esa es la parte que interviene la política, y en ambos países, en ambas sociedades, no todo el mundo mira tal vez lo que sea mejor para los intereses propios. Por eso, en las universidades me parece que hay que meter mucho más de Asia, y también hay que meter mucho más de los temas de economía regional y su relación con el resto del mundo. Gustavo, muchísimas gracias, te felicitamos nuevamente, te comprometemos que al retorno de este viaje nos traiga las novedades y nos venga a traer mayor información sobre ese tema que sin dudas es muy interesante. No, muchísimas gracias a ustedes por volver a invitar, gracias. Bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Hace movimiento, más en movimiento que nunca. Hoy con Gustavo Girado, analizando el tema de las multilatinas. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición.